Hola, mis queridos ciberamigos y hermanos en la fe. Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos a su canal. Hoy quiero abordar un tema muy interesante, pero a la vez muy polémico. Polémico porque hay personas que ponen en tela de juicio una verdad que es innegable, que Dios es bueno con todos. Pero es interesante entender cómo y por qué decimos que Dios es bueno. No es bueno en la medida humana, es bueno en su medida, pero hay que abrir no solamente los oídos, los ojos y el entendimiento, hay que abrir también nuestro corazón. El tema de ahora se titula El Señor es bueno con todas sus criaturas. En uno de sus discursos, el Señor Jesucristo, al hablarnos del reino de los cielos, nos describía lo que significa el reino de los cielos. Y lo que de alguna manera Jesús nos deja entrever es que no tenemos que esperar a morirnos para vivir en el reino de los cielos, que podemos vivirlo desde ya. Jesús dijo, conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero poder vivir la experiencia de las bendiciones, de las gracias, de las bondades del reino de los cielos va a depender de dos cosas importantes. La primera, el conocimiento que tengamos de Dios. Eso es lo primero. San Pablo dice, esto es bueno, que Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios nos pide. Lo segundo, que tengamos una relación cercana con Dios. Yo sé que a lo mejor alguien dirá, es que de eso se trata, de tener una relación con Dios. No es religión, es relación. No es eso. Ahí hay una comparación un poco disonante, no tiene sentido. Somos religiosos por naturaleza, esa es una condición humana. Así como decimos que somos mamíferos, es una condición humana. Y decir que somos religiosos es una condición humana. Todos los hombres a lo largo de toda la historia hemos desarrollado un comportamiento que los sociólogos le llaman religión. Es la búsqueda inherente de ese ser superior que hemos creído, que nos ha creado, del cual dependemos, al cual necesitamos. Todas las culturas del mundo han pasado por ese proceso. De manera que la condición humana de ser religiosos nadie nos las puede quitar. Ahora, el cómo desarrollamos nuestra religión, eso es distinto y la desarrollamos a través de una relación, que esa relación muchas veces puede estar errada, equivocada, mal llevada o desconocida, eso es otra cosa. Pero lo primero es que nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios, no una relación impersonal, pero ya vamos a hablar de eso. Empecemos hablando de lo primero. ¿Qué significa tener conocimiento de Dios? Bueno, el Evangelio nos recoge una de las palabras muy lindas de las que Jesús nos dirige. Específicamente lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Se los quiero compartir. Y dice así, por aquel entonces tomó Jesús la palabra y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados,
y yo os proporcionaré descanso. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí nuestro Señor Jesús dice que lo que Dios quiere es la decisión de Él, que le conozcamos, que Cristo nos revele al Padre. Pero hay una alabanza que hace Jesús a Dios y le dice: te alabo, Padre, porque estas cosas no se las revelaste a los sabios, a los entendidos, sino que a gente sencilla. No quiere decir que los letrados, los cultos, los estudiosos no tengan acceso a esa revelación, porque no se trata de conocimiento humano, se trata de actitud. Para conocer a Dios es necesario tener la actitud correcta. Definitivamente, la soberbia no empata, no encaja con la revelación divina, porque entonces me engrío, entonces agarro la palabra y la entiendo a mi modo, a mi conveniencia. Pero lo que Jesús nos dice es precisamente que el único que puede revelarnos al Padre es Él. ¿Por qué? Porque si alguien conoce al Padre es el Hijo, y si alguien conoce al Hijo es el Padre. Y Jesús dice, y aquellos pueden llegar a conocer al Padre a quien Jesús se los quiera revelar. ¿A quiénes Jesús les quiere revelar al Padre? A los sencillos, a la gente humilde, a la gente que se deja guiar por su gracia, por su amor, por su bondad. Ese es el primer paso para establecer esa relación estrecha de amor con Dios. Poder tener una actitud positiva de humildad, que yo no lo sé todo, que no puedo saberlo todo, pero me dejo instruir. Hoy en día hay gente muy soberbia, muy llena de altivez, gente que cree que Dios le habla directamente y se inventa cada cosa y le dice cada cosa. Y lejos de proporcionar unidad, lejos de proporcionar paz, lejos de proporcionar tranquilidad, lo que siembra es guerra, contienda, desánimo, pleito, distancia, separación. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, va a decir que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso la soberbia no es compatible con el conocimiento de Dios. Si queremos que Jesús nos revele la voluntad de Dios y podamos entenderle, necesitamos cambiar de actitud. Y la primera condición es ser humildes, ser sencillos, porque ese es el requisito indispensable para poder ser agraciados con el conocimiento de Dios. Pero el conocimiento no solamente es sensitivo. Es verdad, en la parte primitiva de los seres humanos para adquirir conocimiento es todo el aparato sensitivo. Conocemos a través de los sentidos, tocamos, gustamos, miramos, palpamos. Pero cuando aprendemos otras habilidades, como por ejemplo leer, y también a analizar, que el proceso del pensamiento implica dos movimientos, el análisis y la síntesis. Cuando aprendemos esas habilidades, entonces empecemos a usarlas de la manera correcta. Empiezo a leer, empiezo a instruirme. Mucha gente cree que Dios se revela su vida por ósmosis. Sí, porque tuve una revelación. Sí, porque Dios me dijo. Yo no estoy negando que Dios no puede hacerlo, claro, Él es Dios, Él hace lo que quiere, pero no es habitual. Eso es algo muy ocasional, muy milagroso. Eso es un milagro, que Dios se revele de esa manera. Pero toda su revelación fue dada a través de Cristo Jesús y a través de una institución que Jesús fundó. Esa institución se llama la Iglesia. Y por tanto, en la medida en que yo me instruyo, me formo, leo, en esa misma medida voy adquiriendo conocimiento de Dios. Las cosas no llegan por ósmosis, las cosas no llegan por una revelación especial. Eso es lo más importante que debemos tener muy claro, cómo Dios quiere revelarse. Quiero que Dios se revele a mi vida. Primer paso, debo de ser humilde. Me debo de quitar de mi mente todos mis prejuicios, todas mis estructuras rígidas, mentales, que me cierran al verdadero conocimiento de Dios. El profeta Oseas, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nos transmite
una queja de Dios. Él dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Es que uno de los dramas más grandes hoy en día es la ignorancia religiosa. Por eso aparecen, y era una de las lecturas que se hacía hace unos días en misa, era la advertencia de Jesús de que vendrían falsos profetas. No me voy a meter en ese tema porque es un poco escabroso, pero los falsos profetas no solamente están en las iglesias, en las religiones, no, también están en las instituciones seculares, cuando quieren hacernos pensar cosas que no son, creer cosas que no son, nos quieren confundir a través del sofismo. ¿Qué es el sofismo? Es la presentación de mentiras envueltas en verdades y que parecen bonitas, pero tras el fondo es mentira, es falso. Pero ¿quién las descubre? ¿Quién sabe que eso es mentira? Solo aquel que está formado, el que se instruye, el que lee. El que no lee, el que no se instruye, está destinado a creer lo que le dicen, lo que la gente dice, lo que se dice por ahí. Y lo que se dice por ahí se dice mucho y se dicen tantas cosas. ¿Cuál de todas esas cosas es la verdad? Es la verdad lo que Dios nos dice a través de su Hijo. Pero necesito, repito, el primer paso es humildad, ser humilde, es lo primero. Si yo no soy humilde, pues Dios no se revela. ¿Por qué? Pues porque así lo quiere, así lo dice la Biblia. Jesús así lo dijo. Es que ese es el designio de Dios, esa es la voluntad de Dios, así lo ha querido Dios. Que lo que Cristo nos revele ha sido revelado no a gente sabia, altiva, engreída, sino a gente sencilla. Así lo dice el Evangelio. Entonces, la primera cosa para poder entender la bondad de Dios es conocerle, abrirnos al verdadero conocimiento de Dios. La segunda cosa es la relación, una relación personal, no impersonal. ¿Qué es una relación impersonal? Pues es la que tengo con mis compañeros de trabajo, con los cuales no tengo más trato que el que se da dentro del trabajo. Esa es una relación impersonal. La gente que conozco a través de las redes sociales. No puedo tener una relación personal con esas personas porque ni las veo, no sé cómo son. De repente ponen una foto y quizás esa foto no es lo que ellos son. Entonces, esa es una relación impersonal. ¿Cuál sería una relación personal? Pues la que tengo a diario con mis hijos, con mi esposa, con mi gente cercana, con mi mamá, con mi familia, con ellos. Tengo una relación personal. El Papa San Juan Pablo II hablaba de tener una relación de ojos abiertos y corazón palpitante, es decir, a todo color, en vivo, en directo, con Dios. ¿Y cómo se logra? Pues a través de la vía del Espíritu. San Pablo va a decir claramente en una de sus cartas, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En pocas palabras, nos invita a vivir según el Espíritu de Dios. En la carta a los Gálatas nos va a decir, si vivís en el Espíritu, conducidos según el Espíritu. Ese es el llamado, a que nuestra relación se convierta en una relación cercana y al mismo tiempo espiritual. De eso se trata, esa relación espiritual que nos conecta con Dios. San Pablo hace un análisis muy interesante del ser humano y aunque doctrinalmente se nos ha enseñado que el hombre está constituido de cuerpo y alma, San Pablo hace una división misma del alma para que tengamos mayor claridad en relación a los animales. Dice San Pablo que Dios desea que nos mantengamos sin mancha en todo nuestro cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. En griego, soma, psique, neuma. Cuerpo, alma y espíritu son los tres elementos. Claro, la Iglesia nos ha hecho entender que el alma y el espíritu son una sola cosa. ¿Por qué? Porque tenemos un alma espiritual. ¿Y qué significa? Que a diferencia de los animales que sí tienen alma, no diga que no, sino cómo funcionan los animales, de ahí es la palabra ánima, está animado, por eso se llama animal, porque está animado, pero el alma de ellos que los anima
no es un alma espiritual como la nuestra. Es decir, nuestra alma está conectada directamente con Dios, está enchufada con Dios. ¿Qué pasa cuando usted tiene un aparato que tiene batería, pero esa batería se alimenta de energía eléctrica que viene de un tomacorriente? Usted conecta la tomacorriente y aquel aparato, aquella lámpara se puede mantener encendida. Y usted lo desconecta, la lámpara puede mantenerse encendida, pero por la batería que tiene. Pero en la medida en que la batería se va agotando, la lámpara se va apagando. Pues lo mismo pasa con nuestra alma. Cuando estamos desconectados de Dios, nuestra alma empieza inmediatamente a morir. Por eso el apóstol Pablo decía, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que pasa. Cuando pecamos, nos desconectamos de Dios, ¿sí? Y al desconectarnos de Dios, empezamos a morir, empezamos a fenecer. Nuestra lámpara de vida, nuestra luz de vida, se empieza a agotar, se empieza a apagar. Cuando nos confesamos, cuando buscamos la gracia de Dios, nos volvemos a conectar y nuestra luz vuelve a brillar. Nos desconectamos de Dios, empezamos a morir. Nos conectamos, volvemos a vivir. Entonces, nuestra relación debe de ser una relación espiritual. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Bueno, el primer paso es la oración, el comunicarme constantemente con Dios. ¿Cómo puedo establecer yo una relación con alguien a la que no le hablo nunca, con la que no me comunico? Eso es imposible, no se puede. Para poder establecer una relación con alguien, necesito tener comunicación con ese alguien de manera periódica, constante, permanente, intensa. Entonces eso me permite establecer esa relación. Empezamos con un vínculo, un hola, qué gusto, ¿cómo estás? Pero a partir de ese momento empezamos a hablar y al hablar empieza a establecerse los lazos del vínculo, la relación. Pues la oración es eso. Entre más hablo con Dios, mi relación es más intensa. Pero resulta que la gente nunca habla con Dios. Cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, entonces hay que orar y queremos reclamar una relación que nunca hubo. Y quiero que me responda ya, pues si nunca has tenido una relación personal con Él. Por eso es importante que a partir de ahora desarrollemos esa relación personal y espiritual con Dios. Eso es necesario. Segundo, los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos son el misterio de Dios que nos permite adquirir, vivificar y sostener la gracia de Dios en nuestras vidas. La amistad con Dios. La amistad con Dios se mantiene mediante el estado de gracia. A mayor estado de gracia, más íntima es mi amistad con Dios. Menor estado de gracia es menos íntima mi amistad con Dios. ¿Y cómo puedo recuperar, acrecentar y mantener mi relación o mi amistad con Dios? Pues a través de los sacramentos. No existe otra manera. Eso es lo que Cristo dijo. Así lo quiso Cristo. Por eso se llaman los sacramentos de Cristo. Porque Cristo así lo quiso. Es el deseo de Cristo. Son las obras de Cristo para poder mantener ese vínculo, esa amistad. Ahora, ¿qué pasa cuando conocimiento de Dios y relación con Dios se combinan? Hombre, esto es maravilloso. Cuando el conocimiento de Dios y la relación con Dios se combinan, se producen cosas lindas en nuestra vida. La primera de ellas, certeza, seguridad, firmeza. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios tiene la victoria, como diría el profeta Zacarías. Mira que viene nuestro rey montado en un pollino, dispuesto a vencer a todas las naciones, a anular, a desaparecer todas las flechas, todos los arcos, sembrará la paz y la armonía, la concordia, la unidad. Eso es certeza de que al final de cuentas la victoria es de Cristo, no es nuestra. Y eso podemos vivirlo en nuestra vida personal presente, en cada momento, en cada crisis, en cada situación. Por eso es importante saber esperar en Dios, porque Él es el único que tiene
el control de todo. Él es el único que tiene la sartén por el mango y el mango también. Él es el que puede decidir todo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Saber esperar. Cuando hay cosas en mi vida en conflicto que no puedo resolver, no porque estoy de brazos cruzados sin hacer nada. No, yo he hecho lo que tengo que hacer. He hecho lo que me corresponde como humano. Me he esforzado como humano. Pero hay un momento en que mi fuerza humana fenece, se acaba, es finita. Entonces es cuando empieza la voluntad de Dios. ¿Y qué me toca? Esperar. Hay una canción por ahí que yo oí hace muchos años que dice, debo esperar, esperar, esperar en el Señor. Y a su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Y el coro de esa canción dice, a su tiempo, no en el tiempo de nosotros. ¿Se acuerda que le dije que el profeta Zacarías dice que viene montado en un pollino? Sí, porque ese es el escándalo de Jesús, del Evangelio, porque Él se presenta humilde, no altivo, grosero y altanero. Él viene sencillo. La entrada mesiánica a Jerusalén montada en un pollino es el eco de lo que Él es, triunfante, victorioso, pero montado en un pollino. Ese era el estilo de los príncipes, de los reyes al principio. Luego se fueron llenando de lujos, de altanería, de joyas, de poder, de sustentación y esas cosas, y abandonaron el esquema humilde, el bajo perfil, se lo fueron quitando y querían destacarse, que los vieran. En la guerra, los grandes militares, es decir, los oficiales que están en la guerra, se quitan las viñetas, se quitan los uniformes de alto rango. ¿Para qué? Para pasar desapercibidos, porque el enemigo a quien quiere matar primero es al oficial, al capitán, al teniente, al coronel. Entonces los coroneles, los tenientes, los oficiales se quitan las viñetas para pasar en bajo perfil. En el mundo no es así. En el mundo se nos enseña que es la altanería, el que más tiene, el que más puede, el que tiene mejor carro, el que usa mejor ropa, el que va a las mejores tiendas, ese es el que manda. Lo que sucede es que así nos han enseñado. Esos son los esquemas del mundo, que el que luce más, que el que brilla más, es el que manda. Ese es equivocado. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, no vino así, vino sencillo. Entonces, la primera consecuencia del conocimiento y de la relación con Dios es la certeza de que la victoria es de Cristo, de alguna manera que no entendemos. Él nos da la victoria y al mismo tiempo sumémosle otro elemento. Dice Jesús en el Evangelio, vengan a mí los que están cargados y fatigados, que yo les haré descansar. No dice que nos va a quitar las cargas, dice que nos va a hacer descansar, porque mi yugo es suave, mi yugo es fácil. Eso dice Jesús. Significa que Él nos ayuda a llevar las cargas, no a quitárnosla. Ese es el error de mucha gente, que piensa que Dios nos va a quitar las cargas, que nos va a hacer la vida más fácil. No es así. Simplemente va a ayudarnos a soportar, a mantenernos firmes. Cuando Jesús estuvo en la noche agónica, la carga no se le alivió. Al contrario, evidentemente dice el Evangelio que los ángeles bajaron y lo consolaban, pero en ningún momento le redujeron la pena. La pena era la muerte. Y Jesús murió de la manera más cruel que usted se puede imaginar, colgado en una cruz, asfixiado, golpeado, vapuleado, de todo, traspasado. Eso así le tocó a Jesús. Dios no le minimizó la carga, pero le dio consuelo. Y ese consuelo vivificó a Cristo y le dio tal fuerza que Jesús dijo, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Queridos hermanos, esta es la primera consecuencia de conocer y tener una relación con Dios. La segunda consecuencia de conocer
Y tener una relación personal con Dios es la gratitud, sí, nos volvemos más agradecidos con Dios. Empezamos a darnos cuenta cómo ha actuado a lo largo de toda nuestra vida, en momentos donde quizás ni lo percibimos, quizás ni nos damos cuenta, pero Él está actuando porque tenemos la mente más clara y empezamos a bendecirle. Hubo un tiempo en que yo también pasé por lo que llama la teología la noche oscura, momentos de dolor, momentos de depresión, de tristeza, de soledad, de desamparo. Y en esos momentos yo no podía ver la bendición de Dios, no podía entender lo que me estaba pasando. Y me quejaba con Dios, le reclamaba a Dios, quizás llegué hasta a maldecir a Dios. No era claro, porque no era agradecido. Simplemente yo era el centro del universo y Dios se debía a mí, no yo a Él. Pero hubo un momento en el que ese chip cambió y empecé a darme cuenta que no tenía por qué reclamar, al contrario, tenía mucho por qué agradecer. Y empecé a agradecerle a Dios, aún por esos momentos de dificultad que estaba viviendo. Y lo bendije y empecé a alabarlo. Me costó un montón poder salir de eso a través de la gratitud, pero salí. ¿Y cómo salí? Pues en la medida en que iba agradeciéndole a Dios, empecé a darme cuenta en todas las acciones donde Dios estaba interviniendo en mi vida sin yo darme cuenta. Y me daba cuenta entonces la mano de Él actuando en mi vida, en mi existencia. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo bueno que nos da, por las cosas agradables que nos pasan y también por las cosas desagradables. Oremos. Dios bueno y misericordioso, ya que lo eres con todas las criaturas, ayúdanos a entender el sentido verdadero de tu amor, de tu paz, de tu misericordia, para que podamos verdaderamente tener la certeza de que tú estás con nosotros y por nosotros, y al mismo tiempo ser agradecidos por todo lo que haces día con día. Te damos las gracias desde ya y te bendecimos en el dulce nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo, Padre, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Adiós. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirse, solo dele un clic abajo. Coméntenos, regálenos un like y no deje de unirse a todas nuestras redes sociales. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica.